Bueno, vamos a ver algo que yo he considerado una necesidad, hermanos, para estos tiempos los cuales estamos viviendo. En Juan capítulo 15, yo creo que nos da la clave de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 11, vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, yo voy a leer el 15, 1 y todos el 15, 12, así nos vamos hasta el versículo 11, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen y los echan en el fuego y arden. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Todos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y terminemos leyendo el 11 todos. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiero hablar el tema, hermanos, acerca de la importancia de permanecer en Cristo. La importancia de permanecer en Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta mañana para compartir tu palabra, esperando siempre, Señor, tu auxilio divino a través de tu Espíritu Santo, que me dé las palabras que tú quieres que yo comparta con toda tu gente en esta mañana. Señor, también oro para que los hermanos estén poniendo atención y puedan, Señor, ser bendecidos y animados a través de esta palabra. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias. Qué bendición. Como cristianos, queridos hermanos, debemos permanecer en Cristo. Los tiempos que estamos viviendo nos exigen que permanezcamos en Cristo, ¿verdad? Más que nunca debemos de ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón que decir, yo voy a permanecer en Cristo. Yo voy a permanecer en Cristo. Hay miedos, hay temores, hay ansiedades, puede haber depresiones, puede haber un sinfín de problemas, pero lo que nos va a ayudar es que permanezcamos en Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo. Yo mencionaba posiblemente a algunos de nuestros hermanos, de nuestra gente, cuando ya todo esto termine y se abra otra vez, posiblemente ya no regrese, y no va a regresar porque no
quiso permanecer en Cristo. Recuerden que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Es increíble cómo el diablo aprovecha toda ocasión, y este tiempo, esta ocasión, la está aprovechando para que muchos cristianos sean indiferentes y permanezcan fríos e indiferentes a Dios y a las cosas de Dios. Y cómo es tremendo, ¿no? Para el pecado buscan la manera, buscan la forma, buscan la ocasión de enredarse, de meterse, de andar en cosas que los alejan de Dios y de las cosas de Dios y no les permiten estar firmes, permaneciendo en Cristo. Yo espero que todos ustedes, hermanos, que están allí, atentos, ¿verdad? En cada servicio, tengan y permanezcan con ese deseo. Yo voy a permanecer en Cristo. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a permanecer en Cristo. Bueno, ¿por qué debemos permanecer en Cristo, hermanos? Porque el que no permanece en Cristo se seca. Leemos allá, hermanos, en el versículo 4 y 5, nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, dice. O sea, yo no quiero terminar este tiempo seco, cortado o apartado de Cristo, apartado de su camino, apartado de su palabra, apartado de su amor. Yo no quiero terminar lejos, todo lo contrario, yo quiero permanecer en Cristo, porque el que no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Se secará. O sea, yo no quiero ser uno de los cristianos de secos, como una rama que ha sido cortada de un árbol, y cuando se corta una rama de un árbol, cualquiera que sea, empieza a secarse, empieza a morirse, empieza a marchitarse, ¿verdad? Yo no quiero estar seco allí, enredado en los negocios de este mundo, viviendo para el mundo, ¿verdad? Yo no quiero terminar así. Yo quiero permanecer en Cristo, y nos dice la palabra de Dios claramente que si yo no permanezco en Él, ¿verdad? Dice que será echado fuera como pámpano y se secará. El creyente que no permanece en Cristo se seca, porque Cristo es el tronco de donde fluye toda la savia, toda la vitamina espiritual. Si tú te separas de Cristo, te vas a secar, te vas a secar. Entonces, debo de permanecer en Cristo. ¿Por qué es importante permanecer en Cristo? Porque el que permanece en Cristo lleva fruto, hermanos, lleva fruto. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Hay pámpanos que llevan fruto, son limpiados para que lleven más fruto. Y el versículo número 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos,
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay pámpanos, hay ramas, hay creyentes, ¿verdad?, que llevan fruto. Hay creyentes que llevan más fruto y hay creyentes que pueden llevar mucho fruto. Ahora, por eso es importante, hermanos, permanecer en Cristo, porque Él quiere que llevemos fruto. Y recuerde usted que el fruto del cristiano es otro cristiano. Lo que está diciendo es que hablemos de Cristo, comuniquemos el evangelio, digámosle a la gente cómo pueden ser salvos, digámosle a las personas que necesitan conocer a Cristo para la salvación de su alma, para el perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, tenemos que hablar, como dice Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. Posiblemente para muchos ahorita es fuera de tiempo. Pues aprovechemos cualquier oportunidad para hablar la palabra, hablar el evangelio, hablar el plan de salvación a la gente, ¿verdad? La gente hoy en día está metida en problemas, en miedos, en temores, en dificultades, tienen ansiedad, tienen depresión. La situación no es fácil para la mayoría de la gente. Y hermanos, es una buena oportunidad para decirles que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay una respuesta, ¿verdad? Porque, hermanos, lo más trágico que puede pasarle al ser humano es la muerte. La muerte. Y la muerte, cuando una persona no tiene a Cristo, estará perdido para siempre. Y este coronavirus se está llevando a mucha gente a través del mundo. Mucha gente ha muerto, ha perdido la vida, ¿verdad?, por esta pandemia. Y lo más triste, que no está preparada. Hay quienes, gracias a Dios, está preparada con Cristo en su corazón, pero hay quienes no tienen a Cristo, ¿verdad? Necesitan a Cristo, necesitas al Señor. Mi amigo, mi amiga, si usted está aquí en esta mañana, está viendo este servicio, usted todavía no tiene a Cristo, entréguese a Cristo, entréguese al Señor, ¿verdad? ¿Qué espera? Mire cómo están las situaciones. Miramos la tempestad y no nos hincamos, no nos arrodillamos, no clamamos al cielo por salvación, por vida eterna. Estamos muchas veces como el ladrón allí reclamándole a Cristo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvate a nosotros, ¿verdad? A ver si puedes hacer algo. Estamos con una mala actitud. Pero el otro ladrón dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mi amigo, mi amiga, es tiempo que usted clame al Señor, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es tiempo que usted invoque el nombre de Cristo para salvación. Reciba a Cristo como el Salvador, el Señor y Salvador de su alma. Entréguele su corazón. No hay nada en este mundo que valga la pena, que tenga más valor que Cristo. Hágalo, mi querido amigo, amiga, joven, señorita. No espere más. Este es su día, esta es su hora, porque Dios le ama, Dios no lo desprecia. Cristo lo está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Ahora, el que permanece en Cristo no se seca. El que no permanece en Cristo se seca. El que permanece en Cristo lleva fruto, lleva más fruto y puede llevar mucho fruto, ¿verdad? Y en tercer lugar, el que permanece en Cristo, queridos hermanos, sus oraciones son contestadas. El que permanece en Cristo, sus oraciones son contestadas. Versículo 7 dice la palabra de Dios, Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate,
¿Qué te parece? Esto es, ¿sabes qué yo veo aquí? Cristo es como dando un cheque en blanco. Si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y os será hecho. Oh, queridos hermanos, qué gran privilegio tenemos nosotros los cristianos. Si permanecemos en Cristo, podemos pedir que Cristo nos ayude, que Cristo nos socorra, que Cristo nos levante, que Cristo nos sane, que Cristo nos provea, que Cristo nos provea un trabajo, que Cristo nos provea salud, que Cristo nos provea un techo. Pide todo lo que quieres. Oh, qué tremendo, hermanos. ¿Qué necesitas que Él no nos pueda ayudar y no nos lo pueda dar? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Esta noche voy a predicar ese tema. ¿Qué necesitas que Dios no te lo pueda dar? ¿Qué necesitas? Y aquí dice, si tú permaneces en Cristo, ¿verdad? Pide todo lo que quieras y os será hecho. Esta mañana, nuestro hermano Ignacio, junto con su esposa, celebran su primer aniversario. El lunes pasado, su primer aniversario. ¿Qué necesitabas, Ignacio? Una esposa. ¿Se la pediste a Dios? ¿Permaneciste en Cristo? ¿Dios te la dio? Ahí está. Ahora, si tú no hayas permanecido en Cristo, ¿Dios te hubiera dado esa maravillosa esposa? Pero todo fue porque permaneciste en Cristo. O sea, eso es bien importante, hermanos. Entonces, habrá quien quiere la bendición de Dios, pero no está permaneciendo en Cristo como debiera de permanecer, ¿verdad? Ahora, hay otros que están permaneciendo y Dios le da y no quieren lo que Dios le da. Ese es otro problema. Yo he conocido varios. Dios le da algo y entonces no, Señor, es que eso no es lo que yo quería, o esa no es la que yo quería, ¿verdad? No, Señor, entonces no quieres lo que yo te doy, entonces pues agarra lo que tú quieras. Y yo más que alguno, si no es que mucho, he conocido, ¿verdad?, que han escogido no lo que Dios les da, sino lo que ellos quieren, ¿verdad? Y un día miré a un muchacho, ¿verdad?, que traía los problemas físicos y su mano la traía vendada, ¿verdad? Y simplemente le dije, ¿qué te pasó, hermano? Me dijo, pastor, fue un accidente. Después supe que el accidente se lo había provocado la que él había escogido. Así la escogió, ¿verdad? Entonces, mejor deja que Dios escoja. Y cuando llegue, no digas, ay, no, esa no. No, si Dios escogió, hazle caso a Dios. Por tu bien, hazle caso a Dios. ¿O no, Nacho? Eso es. Ahí está. Permanece en Cristo. Y es como un cheque en blanco. Pide todo, pues tú permaneces. Ahora, nota que el que permanece en Cristo no va a andar pidiendo cosas que no son para bien. No va a andar pidiendo cosas que son para su propia destrucción, para su propio perjuicio, para su propio daño. No va a andar pidiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque está permaneciendo en Cristo, sabe la voluntad de Dios, conoce lo que Dios quiere para él. Entonces le va a pedir todas aquellas cosas que son para su bien, para su beneficio personal, para su beneficio de su familia. Y Dios le va a proveer todo eso, ¿verdad? Bueno, también, queridos hermanos, podemos entonces, ¿por qué es importante permanecer en Cristo? Porque el que no permanece en Cristo se seca. Si usted no se quiere secar,
permanezca en Cristo. Es importante permanecer en Cristo porque el que permanece en Cristo puede llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Y también el que permanece en Cristo, sus oraciones serán contestadas. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué significa permanecer en Cristo? Déjame compartir 6 cosas de lo que significa permanecer en Cristo. Y tengo 15 minutos solamente para hacerlo, ¿verdad? Me tengo que llevar 2 minutos por cada cosa, ¿verdad? Déjame compartir 6 cosas. Número 1, ¿qué significa permanecer en Cristo? Número 1, significa permanecer en su iglesia. Permanecer en su iglesia. Permanecer en su cuerpo. Nos dice el versículo número 4, nos dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿En qué manera es que permanecemos en Él y Él en nosotros? ¿En qué manera? Es a través de la iglesia. El Señor y la palabra de Dios compara a la iglesia con un cuerpo que tiene cabeza y que tiene miembros, tiene manos, tiene pies, tiene oídos, tiene ojos, tiene boca, tiene un cuerpo que tiene muchos miembros, ¿verdad? Y es la iglesia. Vea Efesios capítulo 5 verso 23 para clarificar esto. Hay otro pasaje, Romanos 12, no lo vamos a ver, pero Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la, dígame qué cosa, de la iglesia. Lo dice, la cual es su, ¿qué dice? Cuerpo, y Él es su, ¿qué dice? Entonces la iglesia somos nosotros, somos su cuerpo, Él es la cabeza, ¿verdad? Nosotros somos su cuerpo, somos los miembros de ese cuerpo y Cristo es la cabeza. A propósito, para aclarar, la cabeza de la iglesia no es el pastor, ni un sacerdote, mucho menos el papa, ni los apóstoles tampoco son. No, la cabeza de la iglesia es Cristo. Hay que ponerlo bien en claro, es Cristo la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo, hay muchos miembros. Aquí esta iglesia local tiene muchos miembros, ahora están en sus casas, en sus hogares. Nosotros, aunque estamos en nuestra casa, cada familia que está ahorita conectada, cada hermano que está conectado es parte de esta iglesia, es parte de este cuerpo. Estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Y aunque no estamos congregados aquí físicamente, sí lo estamos en espíritu, hermanos. Fíjense bien, en espíritu lo estamos a través de este servicio que Dios nos permite tener, de este medio del internet. Estamos conectados y llegamos a todos ustedes. Y ustedes son parte de esta iglesia. Tenemos que permanecer en su iglesia. No te olvides de tu iglesia. Permanecer en mí es mi cuerpo. Dice la palabra de Dios, dijo Cristo, permaneced en mí, quiere decir en mi cuerpo. El cuerpo es mi iglesia, dice Cristo, dice la palabra de Dios. Y yo en vosotros, yo permanezco en vosotros. Ustedes tienen que permanecer en mí. Cuando dice en mí, está diciendo mi cuerpo. Entonces, permaneced en mi iglesia. Es lo primero que significa permanecer en Cristo. La segunda cosa que significa permanecer en Cristo, hermanos, es permanecer en su palabra. Vean el versículo número 7, por favor, donde dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en ¿quién, hermanos? En vosotros. Entonces, permanecer en Cristo es permanecer en la palabra de Dios.
Permanecer en Cristo es permanecer. Yo no puedo decir que permanezco en Cristo si no permanezco en la palabra de Dios. No estoy permaneciendo en Cristo si no estoy permaneciendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe permanecer en mí. Yo tengo que permanecer en la palabra de Dios. Tengo que meterme a la palabra de Dios. Tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que aprender la palabra de Dios y tengo que obedecer la palabra de Dios. No solamente debo ser sabedor de la palabra, oidor de la palabra o sabedor de la palabra, tengo que ser hacedor de la palabra. Entonces, cuando decimos que permanecemos en Cristo, es porque permanecemos en su palabra. Un creyente que no está permaneciendo en su palabra no está permaneciendo en Cristo. Es bien claro esto. O sea, no hay una cosa que se contrapone a la otra. Si tú no estás permaneciendo en la palabra, no estás permaneciendo en Cristo. Para permanecer en Cristo, tienes que permanecer en su palabra. Por eso tenemos lectura de la Biblia, ¿verdad? Donde cada día debemos de leer una porción. En todo el año podemos leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia completa en base a este programa de lectura bíblica. Ustedes lo saben, hermanos. Si alguno no lo tiene, pídalo por internet para que se lo hagan llegar, ¿verdad? Y usted pueda seguir la lectura de la Biblia. Entonces, queridos hermanos, el que permanece en Cristo, en segundo lugar, es porque permanece en su palabra. Permanecer en mi palabra, dice Cristo. 3, hermanos. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa permanecer siendo discípulo de Cristo. En el versículo número 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis discípulos. Ahora, hay muchos creyentes en Jesús, en Cristo. Hay muchos creyentes en la iglesia. Hay muchos creyentes en el mundo. Muchos, por creer en Cristo, son salvos. No dudamos de eso. Es la fe en Jesucristo. Pero hay quienes no solamente son creyentes en Cristo, sino que son discípulos de Cristo. Un discípulo nada lo va a apartar de Cristo, va a permanecer en Cristo. Un discípulo quiere decir un seguidor, alguien que imita a otro, alguien que imita a su maestro. Cristo es nuestro maestro, es el maestro de maestros. Cristo es nuestro ejemplo. Nosotros debemos de imitar su ejemplo. Entonces, hermanos, nosotros, si somos discípulos, él lo dice aquí, y seáis así mis discípulos. Un discípulo, uno que es discípulo de Cristo, está permaneciendo en Cristo, hermanos. Es lo que quiere decir. Permanecer en Cristo no quiere decir ser un simple oyente, sino un seguidor de Cristo, uno que quiere hacer la voluntad de Cristo, uno que quiere seguir los pasos de Cristo, uno que quiere ser obediente a Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo permanece en Cristo. Número 4, hermanos. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Quiere decir permanecer en mi amor, dijo Cristo. Versículo 9 dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mí. ¿Qué dice? Amor. Un creyente que permanece en Cristo permanece en el amor de Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo de amor, es Cristo, hermanos, quien dio su vida en sacrificio por nosotros, quien nos amó y nos amó hasta el fin. Queridos hermanos, uno que permanece en Cristo es uno que permanece en su amor, ama a Dios, obedece sus mandamientos, como dice más adelante ahí mismo la palabra de Dios. La manera que podemos mostrar, ¿verdad?,
nuestro amor a Dios es a través de nuestra obediencia. La manera en que podemos mostrar nuestro amor a Cristo es a través de nuestra obediencia. Uno que ama, ¿verdad?, que permanece en el amor de Cristo, obedece a Dios, ama a la gente, ama a los hermanos, ama a su familia, ama a quien debe de amar, queridos hermanos. La Biblia dice que debemos de amar hasta a nuestros enemigos. Así nos dijo Cristo, ¿verdad? Si no, ¿qué hacemos de más? Si amamos a los que nos aman nomás, dice, pues así viven también los del mundo, y los religiosos hacen lo mismo. Pero una diferencia es que aún amemos aún hasta los que no nos aman. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, que el que permanece en Cristo permanece en mi amor. Número 5, hermanos. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa permanecer en sus mandamientos. En mis mandamientos, dijo Cristo. Versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceríais en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Significa permanecer guardando los mandamientos de Cristo. Ahora, ya he mencionado un poquito de esto en la semana pasada, porque muchas veces la gente piensa que estar en Cristo es solamente no hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá, no practiques esto, una negativa por todas partes, cuando en realidad, queridos hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice no mientas, no robes, no seas un borracho, es por nuestro propio bien, es para nuestro bien. Cuando Dios nos prohíbe algo, no es para nuestro mal, es para nuestro bien, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios nos dice que no te juntes con los impíos, que no te juntes con la gente mala, que no sigas las malas costumbres, todo eso es para nuestro propio bien. Nos va a ir bien. Querido hermano, déjame decirte, los que guardan los mandamientos de Dios les va bien, hermanos. Entonces, lejos de ser una carga pesada, tediosa, los mandamientos de Dios son una bendición. Todo aquel que guarda los mandamientos de Cristo va a ser una persona bendecida por Dios. Escúcheme, lo voy a repetir. Todo aquel que guarda los mandamientos de Cristo será una persona bendecida, sumamente bendecida por Dios. Grandemente bendecida por Dios. En otras palabras, nos conviene guardar los mandamientos de Dios. Nos va bien. ¿Y a quién no quiere que le vaya bien? Le pregunto, ¿quién no quiere que le vaya bien? Entonces, si usted no está guardando los mandamientos de Dios, usted no está permaneciendo en Cristo y no le está yendo bien. ¿Recuerda lo que le dije de Deuteronomio 28? Ahí está todas las respuestas. ¿Cuántos ya leyeron? A ver, búsquenme allí, mándenme decir algunos. Yo ya leí Deuteronomio 28. Yo ya leí Deuteronomio 28. A ver si algunos nos dicen allí. Yo ya leí Deuteronomio 28, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta. Si no te ha ido bien, ahí está Deuteronomio 28 te dice. Si te va bien, Deuteronomio 28 te dice, ¿verdad? Ahí está la respuesta a todo lo que está pasando en tu vida. Yo quisiera que alguno de ustedes, ¿ya leíste Deuteronomio 28, Ignacio? Bueno, si no, ponte a leerlo con tu esposa otra vez, para que te quede bien claro en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, te quede bien claro, es la clave. Deuteronomio 28, ahí están las respuestas de todo ser humano, que todo ser humano necesita. Entonces necesitamos permanecer en los mandamientos de Cristo si permanecemos en él. ¿Qué significa, número 6 y último, permanecer en Cristo? ¿Qué significa? Vean el versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Wow. Significa permanecer en Cristo, significa permanecer en mi gozo, dijo Cristo. Cristo quiere que su gozo esté en nosotros, hermanos. Y que esté no nomás así someramente, sino que sea un gozo completo.
Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, hermanos, Dios sabe, estamos en este mundo. Ahora, si vamos a estar en este mundo y vamos a vivir en este mundo todos acomplejados, ay, pobrecito de mí, soy cristiano. Y llega usted ahí, ¿qué le pasa, Señor? Ay, es que soy hijo de Dios, soy cristiano. Ay, ya no aguanto, pobrecito de mí, soy cristiano. Ay, pobrecita de mí, soy cristiana. Ay, lamentándote allí, que la gente tenga misericordia. Ay, lástima de ti. Ay, pobrecito, pues me das lástima si tú eres un cristiano así. Si tú eres un cristiano así, ¿verdad? Es un cristiano que causa lástima. El cristiano tiene que estar contento. El mundo tiene que asombrarse. ¿Qué le pasa a mi amigo si estamos en plena pandemia? Sí, pero Cristo está conmigo. ¿Qué le pasa a mi amigo? Pues si la gente está siendo infectada. Sí, pero el Señor está conmigo. Aún yo estoy enfermo, pero el Señor está conmigo. No importa. Tengo el gozo del Señor en mi vida. Tengo el gozo del Señor en mi corazón. ¡Qué bendición! El Señor está conmigo. Y nosotros podemos mostrarle eso al mundo. Pobrecito el mundo, está tan desesperado, no sabe ni qué hacer, no sabe ni dónde ir. Nosotros debemos de tener el gozo del Señor Dios. Cristo quiere, ¿verdad?, que su gozo esté en nosotros. Y la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Así de que nos vamos a levantar, pero tenemos que permanecer en Cristo. Entonces muchos cristianos andan de alicaída, andan bajos de baterías, andan desalentados porque no están permaneciendo en Cristo. Si tú permaneces en Cristo, no, hombre, de ahí viene toda la fuerza, toda la fortaleza. ¿Me entiendes? Entonces tú no tienes por qué andar ahí todo apachurrado, todo agüitado. No, ánimo, levántate. Pastor, pero es que no me siento bien. ¡Ánimo! Levántate en el nombre del Señor. No dejes que esa enfermedad avance más. El buen ánimo dice que soportará la peor de las enfermedades, dice la palabra. El que tiene buen ánimo soportará su enfermedad. Así que venga, no, tú levántate en el nombre del Señor, confía en el Señor. Mira, vas a ser fortalecido en el Señor. Y ánimo, échale ganas. No, todo porque permanecemos en Cristo. La razón por la cual muchos andan preocupados, ay, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, no sé, y si me pasa esto, y qué va a pasar con mi familia, y qué va a pasar con mi esposa, qué va a pasar con mis hijos. Mira, va a pasar lo que Dios permita que pase. Y no va a pasar nada más que lo que Dios permita que pase. Tú eres hijo de Dios, no va a pasar nada más que lo que Dios permita que pase. Eso es lo que va a pasar. Pastor, entonces voy a hacer lo que sea. No estoy diciendo que empieces en un desorden de tu vida. No estoy diciendo eso. Que me tengo que cuidar, claro que sí. Tengo que seguir indicaciones de salud, claro que sí. Indicaciones de higiene, claro que sí. Pero lo que estoy diciendo es de que tú como cristiano tienes que mostrar un rostro diferente. Al mal tiempo, buena cara. ¿Quién va a mostrar eso? Nosotros los cristianos. ¿Verdad? ¿Quién lo va a mostrar? ¿Quién lo va a hacer? Ánimo, vamos a levantar, vamos a dar una palabra de ánimo al que esté desalentado, desanimado, que se levante en el nombre del Señor. Vamos a confiar en el Señor, y el Señor es el gozo del Señor es nuestra fuerza, hermanos. Es nuestra fortaleza, hermanos. Así que vamos a echarle ganas, pero tenemos que permanecer en Cristo. Hay una fuerza grande en el gozo del Señor. Pero si permanecemos en Cristo, estas cosas os he hablado para que mi gozo, lo que viene de mí, dice Cristo, esté en vosotros. Y vuestro gozo sea completo, sea cumplido. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto de permanecer en Cristo? ¿Por qué nos da Dios Cristo esta parábola de permanecer en la vid? ¿Por qué Cristo nos da esta palabra de no ser ramas que se avientan para allá y se secan, sino de estar bien prendidos en la vid? ¿Por qué Cristo nos da esta parábola y nos enseña grandes verdades? ¿Por qué? Dos cosas. O es una misma cosa en dos partes.
porque Dios quiere que nosotros los cristianos llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Y que ese fruto, dice el versículo 8, ponme el versículo 8, hijo, por favor, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el propósito? De que Dios sea, ¿qué cosa? Glorificado. Si tú permaneces en Cristo, tú vas a llevar fruto, más fruto, mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre. El Señor recibirá toda la honra y toda la gloria. Así de que, hermanos, vamos a permanecer en Cristo, vamos a permanecer en el Señor. Vamos a orar, hermanos, cierren tus ojos. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por dejarnos saber tu voluntad. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, así como estamos. ¿Quién podría decir: pastor, yo voy a permanecer en Cristo? ¿Habrá alguno ahí en casa que pueda doblar su rodilla y decir: yo voy a permanecer en Cristo? Son tiempos difíciles, lo mejor que puedo hacer es permanecer en Cristo, agarrarme de Cristo, no soltarme de la mano poderosa de Cristo. Yo voy a permanecer en Cristo. Mi amigo, mi amiga, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo lo invito: entréguele su vida a Cristo, entréguele su corazón a Cristo. No cierre tu corazón. Él está tocando a la puerta, llamando a la puerta de tu corazón para que Cristo salve tu alma, perdone tu pecado. Déjale entrar, acéptalo, recíbelo. Dile: Señor Jesús, yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Salva mi alma, perdona mi pecado, Señor. Me arrepiento de mis pecados y ahora yo quiero ser un creyente en Cristo. Quiero creer en ti, pongo mi fe, mi confianza en Cristo como el Señor y Salvador de mi alma, y también quiero permanecer en ti como un discípulo que guarda tus mandamientos, que permanece en tu amor, permanece en tu iglesia, permanece en tus mandamientos, permanece en tu gozo. Quiero ser un discípulo que haga tu voluntad. Señor, ayúdame. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, por amarnos. Sigue bendiciendo estos tiempos, Señor. Bendice tu gente, bendice tu pueblo. Gracias por hablarnos. Si una persona recibió a Cristo, déjenoslo saber, comunícanoslo, ¿verdad? Haznos saber, por favor, si alguna persona recibió a Cristo, déjanoslo saber para orar por ti y poderte hacer llegar a algo que sea de bendición a tu vida. Gracias, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo oramos, amén.